Yo meditaba en esta palabra y me llenaba de emoción, porque es un honor, es un privilegio poder decir que el Señor habita en la iglesia donde yo pertenezco. Es una bendición de poder experimentar esto. Este sentir de Dios para nosotros quizás es algo común, pero hay iglesias donde usted va y usted no va a sentir la presencia de Dios como se siente en este lugar. Así que yo doy gracias a Dios por eso, amén, y doy un aplauso al Señor porque Él es bueno. De verdad que bueno es Dios. En el día de hoy, si usted no ha acompañado en los últimos domingos, yo creo que ninguno está aquí por primera vez, pero si usted estuviera aquí por primera vez o en los últimos domingos, usted dijera, en esta iglesia solamente se habla de dinero. Y es que el Señor ha puesto en mi corazón hablar acerca de las finanzas, del dinero, acerca del dar. Y yo creo que de todos en los últimos 3 años que tengo predicando, este tema ha sido uno de los más libertadores para mí en lo personal. Porque hace 2 o 3 semanas atrás, para mí hablar de dinero me hacía sentir un poco incómodo, especialmente de acá del frente y en una sociedad donde siempre están acusando a los pastores, ya ustedes saben de qué. Pero en el día de hoy yo quiero bendecirte con esta palabra. De verdad que cuando yo ahora hablar de dinero para mí es mostrarte, ayudarte, compartir una palabra que es de bendición, que abre las ventanas de los cielos. Entonces ahora para mí hablar de dinero es decirle a la gente que den, sino da porque hay una gran bendición al tú dar. Y de verdad que esto de verdad que me llena de gozo, me llena de alegría. Y es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde. Amén. Así que vamos a entrar en el mensaje de hoy. Quiero empezar con una preguntita para ustedes, para ir calentando y que nos conectemos los unos con los otros. Ustedes conmigo, mejor dicho. Y le quiero hacer esta pregunta. Me gustaría que usted pensara en cinco cosas que usted hiciera si recibiera $1 millón en el día de hoy. 5 cosas que usted hiciera si recibiera $1 millón en el día de hoy. No me tiene que contestar, solamente le voy a pedir que usted piense en 5 cosas. 5 cosas que usted haría. Yo me imagino que ya ustedes lo pensaron. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en esas 5 cosas, 3 cosas, lo que sea el número que usted haya mencionado, pensaron o incluyeron entre esas 5 algo que tenga que ver con el reino de Dios? Como decir, yo voy a hacer un orfanatorio para los niños huérfanos de mi país. Yo voy a hacer una iglesia en Chililagua. Yo voy a hacer algo para Dios. Y la verdad es que nosotros por lo usual, cuando se habla de dinero, cuando se habla de hacer presupuesto, cuando se habla de hablar de finanzas, no pensamos o no tenemos la disciplina en incluir a Dios en primer lugar en las cosas que vamos a hacer. Es un poco chistoso porque yo le hice esta pregunta. Qué pena es que las esposas de los pastores y los niños siempre son parte del experimento y de los mensajes del pastor. Pero yo le pedí permiso a la pastora porque yo le hice esta pregunta a ella. Y yo le dije, pastora, ¿usted qué tú harías si recibieras $1 millón ahora mismo? Ella comenzó a mencionar unas cuantas cosas. Y como ustedes y como yo, nosotros nunca pensamos en hacer algo para Dios. Sin embargo, cuando ella termina de nombrar sus 5 cosas, yo digo, qué interesante que nosotros cada vez que pensamos en dinero, en gastar, en hacer, nunca pensamos de decir, yo voy a dar tanto para que se haga una iglesia en tal lugar. Cuando yo le digo eso, ella trató de justificarse y decir, no, pero el diezmo obviamente iba a estar incluido en eso. Entonces, esa es la realidad, que uno siempre dice, no, pero la realidad es que es así. Nosotros cuando pensamos en dinero, no pensamos o no oramos, Señor, dame
10 millones de dólares para yo hacer una iglesia, dame 10 millones de dólares para yo hacer, comprar una avioneta y llevar comida al África o hacer algo. Pero así somos todos, así que no crea que solamente la pastora, nosotros todos pensamos de esa misma manera. Y esto, el hablar de esto me llevó y me confrontó a mí también, porque trajo a mi mente el presupuesto mensual el cual yo hago todos los meses. Y me puse a pensar en esto y yo me pregunté a mí mismo, ¿en qué posición está Dios en el presupuesto, en tu presupuesto mensual? Y cuando yo comienzo a mirar la lista, esta era la manera en la que yo lo tenía organizado: el pago de la casa, las utilidades, alimentos para el hogar, pago de un préstamo o tarjeta de crédito si hay alguna, ayudar a un familiar, a mi mamá o a un familiar de República Dominicana. Y después yo puse el diezmo. Así que el diezmo aparecía en el número 6 en mi lista de presupuesto. Y usted pudiera decir, pastor, en realidad, siempre y cuando usted lo ponga en la lista o en el presupuesto, el orden de la suma no afecta al resultado. El orden de los factores no cambia el producto. Así, eso se me olvidó, eso, pero por ahí, algo así. Entonces yo pensé en esto, y cuando me hago esta pregunta, o me trato de justificar a mí mismo, lo próximo que me pregunto es, ¿pero qué pasaría si este mes tú estuviera corto y tú tuvieras que pagar en el mismo orden en el que tienes tu presupuesto? ¿Qué pasaría si no es suficiente para pagar? Diría, Señor, bueno, este mes no hay, así que tú vas a tener que esperar hasta otro mes. O dirías, yo voy a cambiar el lugar y voy a poner a Dios primero, le voy a creer a Dios. Entonces esto a mí me confrontó en lo personal y le aseguro y le tengo que confesar, después de este mensaje, ahora Dios está primero en mi presupuesto. No importa si hay o no hay, no importa si hay mucho, no importa el orden, o yo voy a poner a Dios primero, yo voy a creer a Dios primero, yo voy a poner a Dios sobre todas las cosas, incluso hasta en el presupuesto de mi casa. Porque yo tengo que creerle a Dios. Y cuando usted piense en esto, mire, esto me llevó a pensar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, en una viuda. Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 16. Acompáñame con tu Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Y yo he titulado el mensaje del día de hoy, dale primero a Dios. Dale primero a Dios. Y para hacerte una pequeña introducción de esta historia, el profeta Elías había declarado de que no iba a llover por 3 años y medio. Él se va y se establece en un riachuelo, el que después de un tiempo se seca. Y entonces viene la palabra de Dios al profeta y le dice, empezando desde el verso 8, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Serepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Serepta y cuando llegó a la puerta del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de la taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un poco de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algunas leñas para preparar la última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocíname un poco de pan a mí, luego con lo que sobre te prepararás la comida para ti y tu hijo. Y el Señor, Dios de Israel, siempre
dice, siempre habrá harina y aceite de olivo en tus recipientes hasta que el Señor mande la lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Versículo 15 dice, así que ella hizo como Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de olivo en los recipientes, tal como el Señor le había prometido por el profeta Elías. Lo que me llama mucho la atención de esta historia, es que cuando usted mira, comienza a leer y escucha la historia de esta mujer, usted dice, el profeta se encuentra con ella está preparando ya su último pan, ella está preparando todo lo que tenía. Me llama mucho la atención de que también había una sequía en esta ciudad o en esta región y el agua era escasa, obviamente, porque si no está lloviendo, había escasez de agua. Pero el profeta le dice, tráeme un poco de agua. Y ella obviamente, quizás pensando en su mente, bueno, no hay mucha agua, hay escasez de agua, pero un vaso de agua no se le niega a nadie. Y después yo me pongo a pensar con mi imaginación creativa, cuando el profeta le llama y le dice, tráeme también un pedazo de pan. Yo me imagino que esta mujer quizá pensó en su mente y dijo, ahora tú ves, le dije que le iba a dar un poco de agua, ahora él quiere que le traiga pan, ahorita me dice que le traiga también un almuerzo o un cerdito asado o algo así por el estilo. Por eso uno no puede ayudar a la gente, yo me podía pensar, por eso uno no puede dar, porque uno, como dice el refrán, uno le invita a la sala y ellos toman la aposento. Pero cuando usted mira esto, algo que me llama mucho la atención, es que esta mujer se rehúsa a dar o alimentar al profeta. De cierta manera ella dice, yo no tengo para alimentar. Pero cuando usted lee la historia, la palabra dice que Dios le había dicho, o Dios le dijo al profeta, vete porque ya yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Entonces, muchas veces, ¿por qué no damos a Dios muchas de las veces? Porque nos rehusamos. Porque aunque Dios nos ha dicho, tú tienes que dar, tú tienes que bendecir, hay dos razones primordiales por las que nosotros no damos a Dios. La primera razón es porque nos rehusamos dar. Aunque su palabra nos dice, aunque tenemos mucho tiempo en la iglesia, nos rehusamos a dar porque no queremos obedecer la palabra de Dios que nos dice, tú debes de dar, tú debes de bendecir, tú debes de ser de bendición. Aunque la palabra de Dios nos dice, aunque tenemos mucho tiempo en la iglesia, congregándonos, predicando el evangelio, cuando hablamos acerca del dar, nosotros como que nos ponemos, no estoy seguro si debo hacerlo o no debo hacerlo. Cuando la palabra de Dios nos dice, tú debes de dar. Entonces la primera razón por la que nos rehusamos dar es por desobediente. Muchas veces porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Porque la Biblia desde el principio hasta el fin habla acerca del dar. Dios nos da ejemplo dando su Hijo. Jesús da su vida dando ejemplo para dar. Los discípulos dieron su vida también, se sacrificaron. La iglesia primitiva, toda la Biblia está llena de personas que lo dieron todo con tal de bendecir a otros. Pero la iglesia de este tiempo, cuando se habla de dar, no quiere obedecer esta palabra. No quiere aceptar esta palabra. No quiere decir, yo voy a dar porque así la palabra de Dios nos dice. Yo voy a dar no importando las condiciones, no importando lo que el mundo diga, lo que las leyes financieras digan. Yo voy a dar porque así la palabra de Dios lo establece. Yo voy a dar porque hay una gran bendición en dar. Yo voy a traer los primeros frutos. Yo voy a dar de la primicia al Señor. Yo le voy a dar al Dios primero, porque Dios nos bendice. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios 3, 9 dice, honra al Señor con tus riquezas y los primeros frutos de tu cosecha. No de los últimos, no de los medios. Lo primero traérselo al Señor. Y mire lo que dice el verso 10. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El Señor te dice, mira, si tú traes lo primero, si tú me pones, trae a mí lo primero, yo te voy a bendecir.
bendecir. Tú puedes estar seguro de que mi bendición va a sobrellenar tu casa, va a sobrellenar tu vida y las personas que están alrededor tuyo. La segunda razón por la que nos rehusamos a dar es porque Dios no es nuestro Dios. Es porque aunque tenemos años en la iglesia, porque tenemos años predicando el Evangelio, porque aunque la palabra de Dios la hemos aceptado al Señor, no hemos puesto a Dios primero. Cuando usted lee esa historia, el verso 2 dice, le aseguro, ella dice, él le dice al profeta, por tu Dios o por tu Señor. Dios le había hablado a ella, porque Dios le dijo al profeta, vete, porque ya yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Mas sin embargo, cuando el profeta se encuentra con la mujer, ella le dice, mira, yo te aseguro, yo te juro, por tu Dios, que yo no tengo para darte. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros rehusamos a dar a Dios, porque Dios no es nuestro Dios. Porque nuestra fe ha menguado, porque aunque predicamos el Evangelio, porque aunque cantamos a Dios, muchas veces no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida y como el Dios que nos bendice. Nuestra fe no está ahí. Aleluya. Decimos que Dios es bueno, decimos que Dios nos guarda, decimos que Dios va con nosotros en nuestra salida, en nuestra entrada, pero no creemos que Dios también es el Dios que nos bendice. Porque cuando hay que conseguir algo, lo primero, antes de tirarse de rodillas, usted y yo tirarnos de rodillas, lo primero que hacemos es llamar a un amigo, es llamar a un abogado, es llamar a una persona con una posición más alta o con una conexión que nos pueda ayudar a nosotros. No hemos cambiado y hemos puesto a otra persona en el lugar que le pertenece a Dios. Entonces ahora se ha convertido en nuestro trabajo, nuestro Dios. Las necesidades se han convertido en nuestro Dios. Los amigos con posiciones o como le podemos llamar, con conexiones se han convertido en nuestro Dios. Ya no vamos a donde Dios primeramente y decirle, Señor, tú conoces la necesidad que hay en mí, tú sabes lo que yo necesito. Lo primero que hacemos es, yo voy a llamar a mi amigo, yo voy a llamar a la persona que conozco para que él me ayude a conseguir el trabajo. Entonces ya no acudimos a Dios. Ya Dios no es lo primero, ya no es Dios a donde vamos primero para preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo tome esta decisión? ¿Tú quieres que yo tome este trabajo? ¿Tú quieres que yo haga lo que esta persona me está pidiendo? Ahora otras cosas han ocupado el lugar que le pertenece a Dios. Mateos 6, 31 y 32 dice, yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual, porque me gustó mucho más lo que dice esta versión. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a beber o la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan en esto. Usted tiene como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Entonces nuestras preocupaciones por mucho trabajar, nuestras preocupaciones por mucho tener, es porque ya no hemos confiado en Dios. Hemos cambiado a Dios. Dios ya no es el primero en nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios nos dice, las personas que no creen, las personas que no aman a Dios, son las personas que se preocupan por estas cosas. Mas sin embargo, ustedes conocen a Dios y saben el Dios que tienen, confíen en el Dios que ustedes tienen. Es lo que la palabra nos dice en esta tarde. Aunque no te parezca suficiente, dale primero a Dios. Si te ves en esta situación de que este mes estoy corto de dinero, créele a Dios. Créele a Dios, dile, yo voy a creerle a Dios. Yo sé que Dios va a proveer lo suficiente. Mira lo que le dice el profeta a esta mujer en el verso 13. Entonces ella le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, obedece la voz de Dios y le está diciendo, primero cocíname a mí un poco de pan. Pero primero, cocíname a mí un poco de pan y luego, con lo que sobre, prepárate. Esta mujer, entre creerle a Dios o comerse lo único que le
obedecer lo que Dios me está diciendo a través del profeta, o voy a hacer lo que la necesidad que está al frente mía, voy a atender la necesidad, el hambre de mi hijo, y después de ahí vamos a morir. Tú te vas a ver en situaciones de esta manera, donde tú vas a tener que decidir, ¿le doy primero a Dios o atiendo la necesidad? ¿Le doy primero a Dios o atiendo la necesidad que hay en mí? ¿Le doy primero a Dios o voy primero a la iglesia y después atiendo la necesidad? ¿Le creo primero a Dios y voy a la iglesia, adoro al Señor creyendo que Él va a resolver mi problema? ¿O me quedo en mi casa ahogado en el problema? Tú vas a tener que decidir muchas veces en la vida. Tú vas a tener que decidir, tú vas a tener que escoger entre creerle a Dios, caminar en fe o morir. Hoy Dios te está retando a que le creas a Dios. Hoy Dios te está retando a que le creas, a que tengas fe, a que digas, Señor, aunque yo no vea la luz al final del túnel, a que para mí no haga sentido esto, aunque yo esté a punto de la muerte, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir confiando, yo voy a seguir caminando, porque yo estoy seguro que fuiste tú que me dijiste que creas, que camine, que prepare el pan, que dé de comer a los que tienen necesidad. Entonces tú tienes que creer, tú tienes que seguir caminando. Tú tienes que creer en la provisión de Dios. Dios te va a sustentar, Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Dale primero a Dios, que la provisión de Dios no escaseará en tu vida. Dale primero a Dios, tú tienes que creer, tú tienes que pasar de que o le doy o no le doy. Tú tienes que decidir entre yo voy a darle primero a Dios, ahora yo voy a poner a Dios primero, lo que yo le doy a Dios, de lo que el diezmo, mi ofrenda que yo le doy a Dios, yo lo voy a poner primero. Mira, incluso si yo veo que la cosa se está media corta, yo voy a sacar el dinero y lo voy a poner hasta en un sobre para guardárselo a Dios, porque según tu fe será hecho. Según tu fe será hecho. Nosotros decimos muchas veces esto, pero ¿cuántas veces Dios nos ha rescatado cuando creemos? Por eso siempre yo digo, tú tienes que tener el librito de promesas cumplidas. Porque van a haber días donde tú vas a decir, yo no entiendo, yo no puedo ver, no sé si voy a salvarme de esta. Y es cuando tú tienes que abrir el libro de las promesas cumplidas y decir, si Dios lo hizo en el pasado, Él lo va a volver a hacer. Si Dios proveyó en el pasado, Él va a volver a proveer para mi vida. Creerle a Dios y darle a Dios primero te garantiza su providencia. Creerle a Dios y darle a Él primero te garantiza su providencia. Tu obediencia a Dios te garantiza que habrá provisión para ti, para tu familia, y no solamente para ti y tu familia, sino para las personas que te rodean, para las personas que están alrededor tuyo. O tú nunca te has visto que tus bendiciones, tú dices, pero yo bendigo, yo siempre estoy dando, estoy bendiciendo a otros. Porque cuando Dios te da, porque cuando tú le das a Dios, hay suficiente no solamente para tu casa, sino para tú darle a otros. Yo te voy a leer en el versículo 14. Esta palabra yo quiero compartirla contigo y quiero declararla sobre tu vida, como que Dios te la está diciendo a ti en esta tarde. Aleluya. Dice, el Señor dice, el Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de olivo en tu recipiente, hasta que yo mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Porque así que hizo lo que Elías le había dicho, y ella y su familia comieron durante muchos días, y siempre había suficiente harina, siempre había suficiente aceite de olivo en los recipientes, porque el Señor cumplió sus promesas. El Señor te está diciendo en esta tarde, créeme a mí, dame a mí primero, y yo te garantizo de que tú no vas a mendigar. Lo primero que tú tienes que entender, y lo que nos garantiza el darle a Dios primero, son dos cosas: que Dios va a cuidar de ti, va a garantizar que siempre habrá comida en tu casa,
que habrá siempre el sustento para tu familia, que habrá siempre sustento y tú tendrás todo lo necesario para tu casa. Pero no solamente eso, el tú darle a Dios primero garantiza que tú vas ahora a ser de bendición para otros. Tú vas a ser de bendición para otros. Tú vas a ayudar a otros. Tú vas a bendecir a otros. Tú vas a dar a otros. Mira, este concepto, antes yo me preguntaba y decía, Señor, ¿y por qué siempre tú me estás pidiendo a mí que dé? ¿Por qué siempre a mí no me dan y yo soy el que siempre tengo que dar? Un día yo me enfrenté a Dios. ¿Por qué siempre soy yo el que tengo que dar, Dios? Y Dios me dijo, hay más bendición en dar que recibir. Pero todavía yo no entendía esto. Hasta que yo me puse a pensar, espérate. Pero si yo soy el que estoy dando, significa que yo soy el bendecido. Y que yo estoy siendo de bendición para otros. Y si soy yo el que estoy dando, significa que a mí yo soy el que tengo la bendición. Yo soy el que cargo la providencia para la gente al que yo le estoy supliendo su necesidad. Entonces yo dije, no, Señor, pero si es así, si tú me quieres usar como instrumento de bendición, entonces yo quiero seguir bendiciendo a la gente. Yo quiero seguir dando, porque si tú tienes para dar y si Dios te dice que dé, es porque hay para dar. Porque hay suficiente aceite, porque hay suficiente harina para tú comer en tu casa, pero también para bendecir a otros. Entonces Dios te está diciendo, mira, dame a mí primero y te voy a usar para bendecir a otros. Dame a mí primero y yo voy a suplir la necesidad de tu casa. Pero mira, va a haber tanta provisión en tu casa, va a haber tanta provisión, tanta harina, tanta aceite en tu casa, que tú vas a tener que llamar a tu vecino y decirle, vete a buscar una compra. Mira, yo te quiero regalar esto, te quiero regalar un carro, te quiero regalar una ofrenda, lo que sea que tú quieras llamarle. Pero cuando tú le das a Dios primero, Dios te garantiza de que va a haber, de que va a esa necesidad, tú vas a suplir las necesidades de otros. Entonces para mí, yo digo, es mejor dar que recibir. Señor, yo siempre quiero ser el que esté dando y no recibiendo. Porque significa de que yo tengo lo suficiente. Porque significa de que hay en mi casa para bendecir. Pero no solamente eso. Hasta cuando no haya suficiente, o cuando te parezca que no haya suficiente, da. Yo me recuerdo en una ocasión, un pastor llegó a mi casa y él me dijo, oh, tú trabajas con computadoras y cosas así por el estilo. Y él me dice, yo estoy necesitado de una laptop. Y cuando él me dijo esto, le dije, bueno, yo no tengo una laptop. Aunque sí tenía una laptop, pero era usada. Y después yo me recuerdo que una vez, después de que terminamos la conversación, ahora después estoy tomando una ducha. Y en el baño yo le digo, Señor, si yo hubiese tenido el dinero para comprarle esa lata a este pastor, yo se la regalo. Y Dios me dice, tú tienes el dinero. Yo digo, ¿cómo que yo tengo el dinero? Y literalmente, yo en realidad estaba un poco corto de dinero. Él dice, si tú gastas, si tú usas tus tarjetas de crédito para otras cosas, ¿por qué no usarla para esto? Y mire, hermanos, yo no le recomiendo de que use su tarjeta de crédito para hacer gastos, pero esta vez se valía usarla. Y yo dije, Señor, si tú quieres que yo lo dé, yo voy a obedecer el llamado, la invitación que tú me estás haciendo para bendecir a este hermano. Yo compré la computadora. Semanas después, aunque yo no tenía el dinero, yo pude pagar esa compra que yo hice con la tarjeta de crédito. Dios proveyó el dinero, pero muchas veces Dios no solamente me dio lo suficiente para pagar la tarjeta, sino para que yo tuviera también y que me sobrara para yo quedarme con algo. Entonces, mi hermano, Dios, aunque no haya, aunque tú digas está difícil, aunque tú digas trata y créele a Dios y sé de bendición para otros. Aunque las cosas estén difíciles, dile, yo voy a dar, yo voy a creer, yo voy a ser de bendición donde quiera que yo esté, yo voy a ser de bendición en mi casa, yo voy a bendecir a otros. Cuando yo salga a comer con mis amigos, yo voy a ofrecerme pagar el almuerzo, no siempre, pero de vez en cuando usted ofrézcase pagarle el almuerzo a sus amigos. Es una verdad
invito a que cambies tu manera de pensar de ahora en adelante. Yo te invito a que tú digas, yo voy a ser el de bendición. Yo voy a ser el canal que Dios va a usar para bendecir a otros. Yo no voy a esperar que me den a mí. Yo voy a estar siempre dispuesto, buscando la manera de bendecir donde quiera que yo esté, en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que yo camine. Yo voy a decir, yo cargo la bendición de Dios, por ende, yo tengo que ser de bendición a otro. Que tú dices, tú tienes que decir, yo cargo la bendición de Dios, y donde quiera que yo llegue, la atmósfera, el ambiente tiene que cambiar, porque yo soy de bendición donde quiera que yo camine. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Dios te está haciendo la invitación en el día de hoy. Es tiempo de que desates la provisión de Dios para tu casa. Es tiempo de que esta palabra, de que las ventanas de los cielos se abran sobre tu vida. Es tiempo de que la bendición de Dios comience a derramarse sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio, para que haya suficiente, no solamente para ti, sino para bendecir a otros. Pero ¿cómo hacemos esto? Creyéndole a Dios, dándole a Dios primero, diciéndole, Señor, de ahora en adelante yo voy a vivir para agradarte a ti. Lo que tú me digas yo voy a hacer. Donde tú me envíes yo voy a ir. Lo que tú me digas que dé yo lo voy a dar. Porque todo lo que tengo te pertenece. Porque todo lo que tengo es tuyo. Yo solamente soy administrador. Y si tú me estás pidiendo que lo dé, yo lo voy a dar, porque tu provisión nunca faltará en mi casa. Este es el día que Dios te hace la invitación. Y en este día yo quiero orar por la iglesia. Yo quiero orar por la iglesia. Yo quiero bendecir tu vida. Yo creo que si Dios me ha puesto y me ha ungido como pastor, yo cargo una bendición de que yo soy de bendición. Y en el día de hoy yo quiero orar por la iglesia. Y no solamente orar por ustedes, sino yo quiero ungir tus manos. Yo quiero desatar una palabra de bendición sobre tu casa, sobre todo lo que tú emprendas, sobre todo lo que tú toques, porque Dios así lo ha declarado. Dios ha declarado un tiempo de bendición para tu casa, un tiempo de bendición y de crecimiento, de abundancia.